Hace frío y estamos solos aquí los dos. No tenemos otra opción más que, dijo el Pachá. La nieve caía con fuerza, cubriendo todo a su alrededor. Cada copo que tocaba el suelo desaparecía instantáneamente entre otros, creando un manto blanco que parecía no tener fin. La cabaña en la que se encontraban era pequeña y humilde, con paredes de madera desgastada y un techo que apenas podía protegerlos del frío que azotaba el exterior. El viento aullaba entre los árboles cercanos y hacía que cada sombra pareciera más amenazante. Los dos hombres, empapados por la tormenta, temblaban mientras trataban de mantener el fuego encendido. El vaquero, con su sombrero empapado y su chaqueta pesada, miraba por la ventana empañada intentando ver si la tormenta empezaba a ceder. Su mirada era seria, pero no desesperada. Había pasado por muchas situaciones difíciles, pero algo en aquella tormenta lo hacía sentir vulnerable. La nieve lo aislaba del mundo, y por primera vez comprendía que no podía confiar en sus habilidades solo. A su lado, el apache observaba el fuego con concentración. Su rostro, marcado por el viento y el sol, mostraba calma y determinación, aunque sus ojos revelaban la preocupación que sentía por el frío extremo. «Hace frío y estamos solos aquí los dos. No tenemos otra opción más que», dijo el apache, interrumpiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Su voz era profunda y firme, y aunque no terminó la frase, el mensaje era claro. La situación era crítica. Ninguno de los dos podía regresar a sus hogares ni pedir ayuda. La nieve había cubierto todos los caminos, y los pocos senderos que conocían estaban ahora enterrados bajo un espeso manto blanco. El vaquero asintió lentamente, comprendiendo lo que su compañero intentaba comunicar. No había lugar para discusiones ni para actitudes orgullosas. Debían trabajar juntos y querían sobrevivir. Se miraron por un momento, evaluando quién era cada uno y cómo podrían ayudarse mutuamente. Aunque venían de mundos distintos, con costumbres y experiencias diferentes, compartían la misma necesidad: encontrar refugio, calor y seguridad hasta que la tormenta pasara. Con cuidado, el apache se acercó al fuego. Tomó unas ramas secas y las colocó sobre las brasas que quedaban, intentando avivar las llamas. El vaquero hizo lo mismo, buscando más madera en los rincones de la cabaña. Cada chispa que saltaba del fuego era como una pequeña victoria en medio de la adversidad. El calor comenzó a regresar lentamente, y con él la sensación de que tal vez podrían superar aquella noche. Mientras trabajaban juntos, el vaquero recordó la razón por la que estaba en aquella región. Había viajado por varios pueblos, buscando un lugar tranquilo donde pudiera establecerse y vivir en paz. La vida le había enseñado a ser independiente y a confiar en su instinto, pero aquella situación le mostraba que la independencia tenía límites. El apache, por su parte, también recordaba su historia. Había vivido en bosques y desiertos, aprendiendo a leer la naturaleza y a sobrevivir en condiciones difíciles. Pero incluso él sentía la fuerza de la tormenta como un reto que requería más que habilidad. Requería cooperación. El silencio volvió a instalarse en la cabaña, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el rugido del viento afuera. Ambos hombres comenzaron a hablar en voz baja, compartiendo historias de sus viajes, anécdotas de su vida y recuerdos que los mantenían conectados con quienes habían dejado atrás. Era un intento de mantener la mente ocupada, de evitar que el miedo al frío y a la soledad. El apache habló de sus años aprendiendo a cazar y a sobrevivir en la naturaleza, de cómo la paciencia y la observación le habían salvado más de una vez. El vaquero escuchaba atentamente, reconociendo la sabiduría en cada palabra. Luego fue el turno del vaquero. Contó cómo había aprendido a montar a caballo, a leer las señales de los animales y del clima, y cómo había viajado solo durante largos periodos. El apache escuchaba asintiendo de vez en cuando, y ambos comenzaron a notar que, a pesar de sus diferencias, tenían más en común de lo que habían imaginado. La necesidad de sobrevivir los había unido y lentamente la desconfianza inicial daba paso a un respeto mutuo. Mientras hablaban, el viento parecía querer colarse por cada grieta de la cabaña. El frío era constante y recordaba a ambos que no podían bajar la guardia. El apache revisó la puerta y las ventanas, asegurándose de que ninguna ráfaga lograra atravesar la madera. El vaquero hizo lo mismo con el techo, colocando algunas tablas sueltas para reforzar la estructura. Cada acción era simple, pero significativa. Cada movimiento aumentaba la sensación de seguridad y les daba control sobre la situación. Con el tiempo comenzaron a organizar su pequeño refugio. Buscaron mantas viejas y las apilaron cerca del fuego. Construyeron una pequeña zona para dormir que fuera lo más cálida posible,
y colocaron los pocos alimentos que tenían en un lugar seguro. Cada detalle contaba y cada decisión podía hacer la diferencia entre pasar la noche relativamente cómodos o sufrir más de lo necesario. La cooperación se volvía natural, cada uno entendía la importancia de cuidar al otro. El apache decidió salir brevemente para recoger más madera. A pesar del frío y del viento, se movía con seguridad y rapidez, usando su conocimiento del entorno para encontrar ramas y troncos adecuados. El vaquero observaba desde la ventana, impresionado por la destreza de su compañero. Cuando regresó, ambos se sentaron cerca del fuego, sintiendo que aquel calor no solo venía del fuego, sino también de la compañía. Las horas pasaban lentamente. El sonido del viento y de la nieve golpeando la cabaña creaba un ritmo monótono, pero también un espacio para la reflexión. Cada uno pensaba en su vida, en lo que los había llevado hasta allí, y en lo que podrían aprender de esta experiencia. La soledad y el frío obligaban a concentrarse en lo esencial: sobrevivir, colaborar y mantener la esperanza. A medida que la noche avanzaba, la tormenta parecía intensificarse por momentos, recordándoles que estaban a merced de la naturaleza. Sin embargo, el vaquero y el apache encontraron en esta dificultad una oportunidad para comprenderse. Las historias compartidas, los silencios respetuosos y el trabajo conjunto habían creado un vínculo que no existía al principio de la jornada. Ya no eran solo dos hombres atrapados en la nieve. Eran compañeros en la lucha por superar la adversidad. Finalmente, cuando la fatiga empezó a hacerse sentir, ambos hombres se acomodaron cerca del fuego usando mantas y la cercanía del otro para mantener el calor. El apache, mirando las llamas, respiró hondo y dijo nuevamente: «No tenemos otra opción más que seguir adelante juntos». El vaquero asintió, sintiendo que, a pesar del miedo y del frío, había encontrado en aquel hombre un aliado inesperado. La noche aún era larga, pero por primera vez no se sentían completamente solos. En medio de la tormenta, rodeados de nieve y viento, la cabaña se convirtió en un refugio no solo físico, sino también emocional. Cada gesto de cuidado, cada conversación y cada acción práctica construían un entendimiento silencioso. La supervivencia no era solo cuestión de fuerza o habilidad, sino de colaboración, respeto y confianza. La experiencia sería recordada mucho después, como la noche en que dos hombres de mundos distintos se unieron por la necesidad y el coraje de enfrentar lo imposible. La primera parte de la historia terminaba con la sensación de que, aunque la tormenta aún estaba lejos de terminar, los protagonistas habían dado el primer paso para superar cualquier dificultad. La combinación de inteligencia, paciencia y humanidad había marcado el inicio de un vínculo que cambiaría para siempre la forma en que se veían a sí mismos. Y al otro, la tormenta seguía rugiendo afuera, haciendo que la cabaña temblara con cada ráfaga de viento. Los copos de nieve golpeaban las ventanas, y el sonido constante creaba una sensación de aislamiento absoluto. Dentro, el calor del fuego ofrecía un respiro necesario, pero no eliminaba el cansancio ni el miedo que cada uno sentía. El vaquero y el apache se miraban con atención, conscientes de que su supervivencia dependía de mantener la calma y de ayudarse mutuamente. Después de asegurar que el fuego estuviera estable, el apache comenzó a hablar sobre técnicas que podían ayudarlos a mantenerse calientes durante toda la noche. Habló de cómo agrupar sus cuerpos cerca de las llamas y cómo moverse de manera que el calor no se perdiera. El vaquero escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle, y luego comenzó a sugerir formas de hacer pequeñas reparaciones en la cabaña para que el viento no penetrara tanto. Ambos trabajaron juntos combinando sus conocimientos. Era la primera vez que cada uno reconocía la sabiduría del otro sin necesidad de palabras más fuertes que la colaboración. El apache, mientras colocaba unas mantas adicionales cerca de la puerta, recordó momentos de su juventud cuando tenía que sobrevivir en el bosque durante el invierno. Contó al vaquero cómo aprendió a leer las señales del clima y a identificar los lugares más seguros para resguardarse del frío. El vaquero, por su parte, compartió historias sobre sus viajes en carreteras solitarias, donde aprender a ser paciente y observador había sido la clave para no perderse o sufrir accidentes. La conversación fluía de manera natural y cada historia permitía al otro comprender un poco más sobre su forma de pensar y de enfrentar la vida. Mientras hablaban, se dieron cuenta de que no solo necesitaban mantenerse calientes, sino también mantenerse ocupados para no caer en la desesperación. Decidieron organizar la cabaña, colocar los objetos de forma que fueran fáciles de encontrar y preparar un espacio más cómodo para descansar. Cada tarea parecía pequeña, pero contribuía enormemente a su bienestar. El vaquero notaba cómo, al colaborar,
Sus preocupaciones disminuían y el miedo al frío se volvía menos abrumador. El apache también sentía una calma inesperada al ver que alguien compartía su responsabilidad y esfuerzo. A medida que pasaba la tarde, la tormenta parecía intensificarse. La nieve se acumulaba en los alrededores, y el viento hacía que incluso los sonidos más simples se escucharan como rugidos gigantes. En un momento, un pequeño derrumbe de nieve golpeó la puerta, haciendo que ambos se sobresaltaran. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo los paralizara, se miraron y, sin decir palabra, comenzaron a reforzar la entrada y a asegurarse de que nada pudiera entrar. Cada acción reforzaba el entendimiento silencioso que estaba creciendo entre ellos. Estaban juntos en esto, y solo trabajando como equipo podrían superar la noche. Mientras arreglaban la cabaña, el apache comenzó a enseñarle al vaquero formas de encender un fuego más eficiente usando el poco material seco que tenían. Le mostró cómo colocar las ramas y los troncos para que el calor se conservara por más tiempo y cómo aprovechar las brasas que ya estaban encendidas. El vaquero, sorprendido por la precisión y conocimiento del apache, replicó enseñándole algunas técnicas propias que había aprendido viajando por distintas regiones. Era una especie de intercambio de sabiduría práctica, y cada lección fortalecía el respeto mutuo. Después de algunas horas de trabajo, ambos se sentaron cerca del fuego tomando un breve descanso. La tensión inicial había comenzado a ceder y podían notar cómo sus cuerpos recuperaban algo de energía. El vaquero ofreció parte de su ración de comida al apache, quien agradeció el gesto con unas... Esa pequeña muestra de generosidad era más significativa de lo que parecía. En medio de la tormenta y el aislamiento, cada acción amable se convertía en un recordatorio de que no estaban solos. El apache comenzó a compartir algunas de sus tradiciones, explicando cómo su gente encontraba alegría y esperanza incluso en las condiciones más difíciles. Habló de canciones, historias y pequeños rituales que ayudaban a mantener la moral alta durante los inviernos más crudos. El vaquero escuchaba fascinado, entendiendo que la resiliencia no solo dependía del cuerpo, sino también del espíritu. A su vez contó cómo él y su familia celebraban pequeños logros y momentos de tranquilidad. Cada historia creaba un puente invisible entre sus mundos distintos, mostrando que la humanidad compartida era más fuerte que cualquier diferencia cultural. Con el paso de las horas, la cabaña se volvió un espacio seguro, un refugio donde ambos podían relajarse un poco, aunque el frío seguía siendo un recordatorio constante de la situación. El vaquero comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: la manera en que el apache movía sus manos con cuidado al manipular el fuego, la forma en que escuchaba los sonidos del exterior antes de actuar y la paciencia que mostraba ante cada obstáculo. Por su parte, el apache observaba cómo el vaquero planificaba cada movimiento, cómo evaluaba riesgos y cómo encontraba soluciones rápidas para problemas inesperados. Esa observación mutua aumentaba la confianza entre ellos, y poco a poco la tensión inicial se transformaba en colaboración efectiva. En un momento, el vaquero sugirió construir un pequeño sistema para proteger mejor el fuego y conservar más calor durante la noche. Juntos recogieron más ramas, las colocaron estratégicamente alrededor de la chimenea improvisada y aseguraron que el calor se distribuyera de manera uniforme. Era un trabajo sencillo, pero realizándolo en conjunto se sentía como un logro importante. Ambos comprendieron que en situaciones extremas la cooperación no solo facilitaba la supervivencia física, sino que también fortalecía la conexión emocional entre las personas. Mientras trabajaban, comenzaron a notar pequeños detalles de la tormenta desde el interior de la cabaña. La nieve formaba patrones sobre las ventanas. El viento hacía que los árboles cercanos se movieran con un ritmo casi musical. El apache, con una sonrisa ligera, señaló cómo incluso en medio de la dificultad la naturaleza ofrecía momentos de belleza. El vaquero, asintiendo, se dio cuenta de que aquella noche no solo estaba enfrentando el frío, sino también aprendiendo a observar y apreciar la vida desde otra perspectiva. Conforme avanzaba la tarde hacia la noche, la conversación se volvió más personal. Hablaron de sus miedos, de los momentos en que se sintieron solos y de cómo habían superado desafíos en el pasado. Compartir estas experiencias generaba un vínculo más profundo, una confianza que no dependía solo de la necesidad de sobrevivir, sino de un entendimiento mutuo. Era una forma de apoyo emocional que los ayudaba a enfrentar la tormenta con menos ansiedad y más claridad. El vaquero recordó un momento en que había tenido que esperar solo durante días en una llanura desierta,
y cómo la paciencia y la organización habían sido esenciales para no perder la esperanza. El apache compartió una experiencia similar en la que tuvo que proteger a su familia durante una tormenta invernal, usando ingenio y observación para mantenerlos a salvo. Cada relato era una lección de resiliencia y estrategia, y ambos comprendieron que la supervivencia no dependía solo de la fuerza física, sino también de la capacidad de planear, adaptarse y aprender del entorno. Cuando la noche estuvo completamente establecida, el frío se volvió más penetrante, y la cabaña parecía encogerse ante la intensidad del viento. Sin embargo, ambos hombres se sentían más preparados que antes. Habían organizado su refugio, aprendido a proteger el fuego, compartido conocimientos y encontrado un entendimiento silencioso que les daba confianza. La colaboración había transformado el miedo en energía constructiva. Antes de intentar descansar, el apache sugirió un pequeño ejercicio: revisar todo lo que tenían y cómo podrían mantenerlo seguro durante la noche. Reorganizaron mantas, ajustaron las posiciones cerca del fuego y verificaron la estabilidad de la cabaña. Cada pequeño detalle contaba, y hacerlo juntos reforzaba la sensación de seguridad y control sobre la situación. El vaquero sintió por primera vez esa noche que podían enfrentar cualquier dificultad si trabajaban unidos, y esa sensación le dio una calma inesperada. Finalmente, se acomodaron cerca del fuego, usando mantas para cubrirse y compartiendo la cercanía física como fuente de calor adicional. El apache miró las llamas y dijo suavemente: «Si seguimos así, podemos superar esto». No estamos solos. El vaquero asintió, reconociendo que, aunque la tormenta aún era intensa y la noche larga, la conexión que habían creado era un refugio tan importante como el fuego mismo. La segunda parte de la historia termina mostrando cómo la colaboración, el respeto y la comunicación empiezan a superar la tensión inicial y el miedo. Aunque el peligro del frío seguía presente, ambos hombres habían aprendido a confiar uno en el otro y a apoyarse mutuamente, estableciendo una base sólida para enfrentar las dificultades que aún estaban por venir. La noche no había terminado, pero el aprendizaje y la confianza compartida daban fuerza para continuar. La noche avanzaba lentamente, y aunque la cabaña ofrecía refugio, la tormenta afuera parecía implacable. Cada ráfaga de viento hacía temblar las paredes de madera y producía un sonido que se mezclaba con el crujir del fuego y el golpeteo de la nieve sobre el techo. Sin embargo, la colaboración que habían construido en las horas anteriores les daba la confianza de que podían enfrentar cualquier obstáculo. El vaquero, mirando las sombras proyectadas por el fuego, comenzó a pensar en cómo podrían mantenerse seguros hasta la mañana. Cada plan debía ser sencillo pero efectivo, y debía incluir la participación de ambos. Sabía que improvisar era necesario, pero también comprendía que la organización y la atención al detalle podían marcar la diferencia entre pasar la noche relativamente tranquilos o sufrir más de lo esperado. Por su parte, el apache observaba cómo el vaquero movía las mantas, reorganizaba las brasas y revisaba cada rincón de la cabaña, notando que aunque distinto, él también pensaba en cada paso con cuidado y precisión. A medida que la tormenta se intensificaba, los dos comenzaron a sentir la presión del frío de manera más fuerte. La nieve se acumulaba alrededor de la cabaña y por momentos parecía que el viento podía derribar las paredes. Fue entonces cuando el apache sugirió una idea: crear pequeñas barreras internas con las mantas y los objetos que tenían a mano, para que el calor del fuego se conservara mejor y el viento no penetrara tanto en su espacio. El vaquero aceptó la propuesta y juntos comenzaron a construir improvisadas paredes y cortinas internas, usando mesas pequeñas, cajas y mantas. Cada acción requería coordinación y paciencia y poco a poco lograron crear un refugio más cálido dentro del refugio ya existente. Mientras trabajaban, comenzaron a notar pequeños signos de la tormenta fuera de la cabaña. La nieve se acumulaba en lugares que antes estaban despejados, y el viento hacía que los árboles se movieran de manera inesperada, produciendo sonidos que a veces asustaban. El apache, con su experiencia en la naturaleza, comenzó a enseñar al vaquero a escuchar los cambios del entorno, a reconocer señales de peligro y a anticipar movimientos de la tormenta. El vaquero, por su parte, compartía métodos para reforzar estructuras y distribuir el peso de la nieve en el techo, demostrando que incluso en situaciones extremas, la lógica y la previsión eran fundamentales. Después de unas horas de trabajo y conversación, ambos hombres decidieron sentarse cerca del fuego y tomar un breve descanso. La temperatura en la cabaña era más tolerable gracias a sus esfuerzos, pero el cansancio comenzaba a sentirse. Mientras descansaban, el apache compartió más historias de su infancia,
de cómo aprendió a sobrevivir en climas difíciles, y de cómo la paciencia y la observación habían sido claves para su aprendizaje. El vaquero escuchaba con atención, reconociendo que la experiencia de vida de su compañero era invaluable. A su vez, contó historias de sus viajes por caminos solitarios, de cómo la preparación y la adaptabilidad lo habían ayudado a superar obstáculos. Cada relato fortalecía la confianza mutua y hacía que la colaboración entre ellos fuera más natural. La tormenta no mostraba señales de disminuir, y cada tanto un golpe más fuerte de viento hacía que el suelo vibrara ligeramente. Ambos hombres comprendieron que debían mantenerse alertas toda la noche. BUEP y Le revisaron las ventanas y la puerta nuevamente, asegurándose de que ninguna corriente de aire lograra filtrarse. También organizaron un pequeño espacio para dormir que estuviera lo más cerca posible del fuego, colocando mantas y asegurándose de que cada uno tuviera un lugar cómodo. Cada acción era pequeña, pero aumentaba la sensación de control y seguridad, algo vital cuando se enfrentaban a un clima tan implacable. Mientras acomodaban las mantas y reforzaban el refugio, el vaquero notó un detalle que le dio tranquilidad. La forma en que el Apache movía los objetos con cuidado, asegurándose de no romper nada y de mantener todo organizado. Era un signo de disciplina y experiencia, y le recordaba que la cooperación no solo consistía en ayudar físicamente, sino también en compartir la responsabilidad de cuidar el espacio común. El Apache, observando al vaquero, percibió la misma dedicación, y se sintió reconfortado por saber que no estaba solo en la toma de decisiones. Al poco tiempo, decidieron preparar algo de comida con lo poco que tenían. No era mucho, pero compartir los recursos fortalecía no solo el cuerpo, sino también el vínculo entre ellos. Mientras calentaban algunas sobras y compartían un poco de agua, comenzaron a hablar sobre cómo enfrentarían la noche. El Apache sugirió turnarse para mantener el fuego y vigilar los alrededores, asegurándose de que siempre hubiera alguien atento a cualquier cambio. El vaquero estuvo de acuerdo, reconociendo que la estrategia aumentaría su seguridad y les permitiría descansar mejor. La conversación también giró hacia sus sentimientos sobre la situación. Hablaron de la incertidumbre, del miedo y de la soledad que sentían, y de cómo enfrentar estos sentimientos era tan importante como mantener el cuerpo caliente. Compartir estas emociones ayudaba a reducir la ansiedad y a crear una comprensión más profunda entre ellos. El Apache mencionó que, aunque estaba acostumbrado a enfrentar desafíos, la experiencia de compartir la adversidad con alguien más le daba una sensación diferente, una mezcla de responsabilidad y confianza. El vaquero asintió, reconociendo que la colaboración no solo les daba seguridad física, sino también estabilidad emocional. Mientras la noche avanzaba, la tensión del frío y la tormenta se mezclaba con un sentimiento de camaradería. Ambos hombres habían pasado de la desconfianza inicial a un entendimiento silencioso que los hacía sentir más fuertes juntos. Cada acción, cada conversación y cada decisión compartida reforzaba este vínculo. La tormenta seguía siendo un desafío, pero ya no era un obstáculo que debían enfrentar solos. Era un reto que podían superar juntos. En un momento el Apache observó cómo la nieve se acumulaba en un rincón de la cabaña y sugirió mover algunas cosas para evitar que se humedecieran. El vaquero aceptó la idea y juntos reorganizaron el espacio, asegurándose de que todo estuviera protegido. Cada detalle contaba, y cada decisión era un paso más hacia la seguridad y el bienestar mutuo. Más tarde decidieron aprovechar el tiempo para compartir historias más ligeras y recuerdos que les hacían sonreír. El Apache habló de momentos divertidos de su juventud, de juegos y aventuras en la naturaleza, mientras que el vaquero contaba anécdotas de sus viajes y encuentros inesperados con personas amables en el camino. Estas historias ofrecían un respiro emocional, aliviando la tensión y recordándoles que incluso en medio de la adversidad, había espacio para la alegría y la esperanza. Conforme la noche avanzaba, la cabaña se volvió un lugar donde podían sentir cierto control frente a la tormenta. El calor del fuego, la organización del espacio y la cooperación constante creaban un ambiente que, aunque aún desafiante, ofrecía seguridad y confianza. Ambos hombres comenzaron a notar que su relación había cambiado. De extraños en una situación difícil, se habían convertido en compañeros que dependían el uno del otro para superar obstáculos y mantener la calma. El vaquero, observando las llamas, reflexionó sobre la importancia de la paciencia y la planificación. Comprendió que la fuerza física por sí sola no sería suficiente para sobrevivir a la noche. Necesitaba estrategia, colaboración y cuidado constante. El Apache, por su parte, apreciaba cómo el vaquero combinaba intuición y análisis, encontrando soluciones prácticas para problemas inesperados.
La admiración mutua crecía, y con ella la confianza y el respeto. Antes de intentar dormir, decidieron revisar el refugio una vez más. Reorganizaron mantas, aseguraron los objetos y verificaron que las brasas del fuego estuvieran estables. Cada acción reforzaba la seguridad y la sensación de control, algo esencial cuando el peligro del frío y la tormenta seguía presente. El vaquero notó que aunque cansado se sentía más tranquilo gracias a la compañía y la cooperación del Apache. Este último también sentía una calma inesperada, consciente de que juntos podían enfrentar la noche. Finalmente, se acomodaron cerca del fuego, usando mantas y compartiendo la cercanía para conservar calor. El Apache miró las llamas y dijo suavemente: «Si seguimos trabajando juntos, podemos superar esto». El vaquero asintió, reconociendo que la confianza mutua era tan importante como cualquier habilidad para sobrevivir. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro de la cabaña, la colaboración y la comprensión habían creado un refugio mucho más fuerte que las paredes de madera. La tercera parte de la historia termina mostrando cómo los desafíos externos, el frío, la tormenta y la incertidumbre, aumentan la tensión, pero también fortalecen la relación entre los protagonistas. La cooperación, la planificación y la comunicación no solo les ayudan a sobrevivir físicamente, sino que también crean un vínculo emocional que será crucial para enfrentar los desafíos que aún les esperan. La noche es larga, pero la resiliencia y la confianza compartida les permiten avanzar con determinación y esperanza. La madrugada avanzaba lentamente y la tormenta afuera comenzaba a mostrar signos de calma. La nieve aún caía, pero ya no con la misma intensidad que antes, y el viento había disminuido su fuerza. Dentro de la cabaña, el calor del fuego y la organización del espacio les permitía moverse con más libertad. El vaquero y el Apache, aunque cansados, sentían un alivio creciente. Habían pasado horas enfrentando la adversidad juntos y ahora la experiencia empezaba a dejar una sensación inesperada: confianza mutua y respeto. El vaquero se levantó para revisar nuevamente el fuego. Cada chispa y cada rama eran importantes, y quería asegurarse de que la combustión durara el mayor tiempo posible. Mientras movía cuidadosamente las brasas, el Apache lo observaba y le ofrecía algunos consejos. Sus movimientos eran sincronizados, como si hubieran trabajado juntos durante años. No era solo la acción de mantener el fuego, era un símbolo de que podían confiar el uno en el otro para manejar cualquier detalle crítico. Después de asegurarse de que el fuego estaba estable, ambos se sentaron cerca, contemplando las llamas. La quietud que comenzaba a instalarse afuera los invitaba a reflexionar sobre la experiencia de la noche. El Apache, con su voz tranquila, habló sobre la importancia de la paciencia en situaciones difíciles. Explicó cómo la naturaleza enseñaba a esperar, a observar y a adaptarse sin apresurarse, porque cada acción tomada con calma tenía más posibilidades de éxito. El vaquero escuchaba atentamente, reconociendo que la disciplina y la estrategia del Apache eran cualidades que complementaban sus propias habilidades prácticas. La conversación derivó hacia recuerdos personales, aquellos momentos que definieron sus vidas. El Apache contó historias de su infancia en la naturaleza, de cómo aprendió a cazar y a leer los signos del clima desde muy joven. Habló de los inviernos crudos que había enfrentado y de cómo, en cada experiencia, la observación y la paciencia eran esenciales. El vaquero compartió sus propias memorias de viajes solitarios, donde la previsión y la organización le habían permitido superar obstáculos inesperados. Cada relato ofrecía una lección de resiliencia y al mismo tiempo fortalecía la conexión silenciosa entre los dos. Mientras hablaban, comenzaron a notar cambios en el entorno. La nieve acumulada hacía que el paisaje exterior se viera más uniforme, casi como un manto que suavizaba la dureza del invierno. El sonido del viento disminuido les permitió escuchar detalles que antes pasaban desapercibidos. El crujir de la madera al asentarse, el suave goteo de la nieve derretida y los pasos ocasionales de algún animal que se movía lejos de la cabaña. Estas señales les recordaban que la naturaleza estaba presente, pero que podían observarla y adaptarse sin miedo. El vaquero, con una sonrisa ligera, comenzó a organizar algunas mantas cerca del fuego mientras el Apache recogía ramas adicionales. La cooperación fluía de manera natural. Cada gesto era simple pero significativo. Comenzaron a planificar cómo pasarían las próximas horas hasta que el sol apareciera y la tormenta desapareciera por completo. Sabían que el descanso sería necesario, pero también comprendían que mantener la vigilancia y la preparación era igual de importante. En un momento de silencio, el vaquero se dio cuenta de algo importante.
La experiencia compartida les estaba enseñando no solo a sobrevivir físicamente, sino también a confiar emocionalmente. Compartir responsabilidades, estrategias y recuerdos generaba un entendimiento que no necesitaba palabras complicadas. Era un vínculo silencioso, basado en la cooperación y el respeto mutuo. El apache, observando al vaquero, parecía percibir lo mismo, y ambos sintieron una sensación de seguridad que solo surge cuando dos personas enfrentan desafíos juntos y se apoyan sin reservas. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a planificar pequeñas acciones que los ayudarían a salir de la cabaña de manera segura cuando la tormenta terminara. El apache sugirió identificar los caminos más seguros y evaluar la profundidad de la nieve antes de aventurarse afuera. El vaquero ofreció reorganizar los objetos dentro de la cabaña para que fueran fáciles de transportar. Cada plan se discutía en voz baja, con calma y atención, demostrando que la colaboración ahora era mucho más que una necesidad. Era una elección consciente basada en la confianza mutua. Mientras preparaban su espacio, comenzaron a notar detalles de la cabaña que antes habían pasado desapercibidos. Rincones donde el calor se conservaba mejor, zonas donde la nieve no llegaba tanto y lugares estratégicos para vigilar la puerta y las ventanas. Cada observación les permitía ajustar su refugio y reforzar la sensación de control. Aunque la tormenta había sido intensa, la organización y la cooperación los habían hecho sentir capaces de enfrentar cualquier imprevisto. En un momento el apache comenzó a enseñar al vaquero algunos métodos para mantener el calor mientras descansaban. Explicó cómo mover los cuerpos para compartir calor, cómo colocar mantas estratégicamente y cómo utilizar objetos simples para mejorar la comodidad. El vaquero replicó con técnicas propias que había aprendido viajando por largas distancias, incluyendo maneras de mantener los pies calientes y de usar el espacio de manera eficiente. Era un intercambio de conocimientos que fortalecía tanto la seguridad física como la conexión emocional. Después de un tiempo, decidieron tomar un breve descanso cerca del fuego. El calor era reconfortante, y ambos hombres se acomodaron de manera que pudieran descansar sin perder la vigilancia. La conversación se volvió más ligera, compartiendo historias que les hacían sonreír y recordando momentos felices de sus vidas. Estas pequeñas pausas ofrecían un respiro emocional, mostrando que incluso en medio de la adversidad, había espacio para la alegría y la esperanza. Mientras descansaban, comenzaron a notar un cambio en su percepción del tiempo. La noche parecía larga y pesada, pero la colaboración y la conversación hacían que cada momento fuera significativo. No solo estaban sobreviviendo, estaban aprendiendo a observar, planificar y comprender al otro. La experiencia compartida estaba transformando la soledad en compañerismo y el miedo en confianza. El apache sugirió revisar los recursos que tenían, asegurándose de que la comida, el agua y las mantas estuvieran organizadas para el resto de la noche. El vaquero estuvo de acuerdo y juntos reorganizaron todo, asegurándose de que cada elemento fuera fácil de acceder y proteger. Cada acción reforzaba la sensación de seguridad y el control sobre la situación. Además, estas acciones demostraban que la colaboración no solo era práctica, sino también una forma de cuidar al otro y fortalecer la confianza. Mientras realizaban estas tareas, comenzaron a planificar cómo enfrentarían la salida de la cabaña una vez que la tormenta terminara. Analizaron los posibles obstáculos, como la profundidad de la nieve, los caminos cubiertos y la orientación del sol. Discutieron estrategias sencillas para moverse con seguridad, mostrando que la cooperación no solo era para sobrevivir la noche, sino también para prepararse para los pasos siguientes. Cada conversación reforzaba la sensación de que podían confiar plenamente el uno en el otro. Conforme avanzaba la madrugada, ambos hombres se sintieron más tranquilos. El vaquero miraba al apache y notaba cómo su calma y su experiencia eran un apoyo constante. El apache observaba al vaquero y apreciaba su capacidad de análisis, su disposición para aprender y su paciencia. La admiración mutua crecía, y con ella, la seguridad emocional que necesitaban para enfrentar la noche. La tormenta seguía presente, pero su impacto parecía menor ante la fuerza del vínculo que habían creado. Finalmente, se acomodaron cerca del fuego compartiendo mantas y el calor corporal. El apache miró las llamas y dijo suavemente: «Hemos pasado mucho juntos esta noche. Si seguimos así, podemos enfrentar cualquier desafío». El vaquero asintió, reconociendo que la colaboración y la confianza mutua eran tan esenciales como cualquier habilidad práctica. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña, la combinación de trabajo en equipo, paciencia y comprensión había creado un refugio mucho más fuerte que la madera misma.
La cuarta parte de la historia termina mostrando cómo los protagonistas profundizan su confianza mutua y desarrollan una resiliencia emocional que les permite enfrentar el peligro con seguridad y calma. La cooperación no solo les da seguridad física, sino también estabilidad emocional, preparación y esperanza para el futuro. Aunque la tormenta aún no ha desaparecido por completo, la experiencia compartida ha transformado la soledad y el miedo en un vínculo sólido y lleno de comprensión. La tormenta finalmente comenzaba a ceder, y los primeros rayos del sol empezaban a filtrarse a través de las nubes. La nieve brillaba bajo la luz tenue de la mañana, cubriendo todo con un manto blanco que reflejaba calma y belleza después de la noche tan intensa. La cabaña, aunque pequeña y humilde, se había convertido en un refugio seguro, y dentro de ella el vaquero y el apache respiraban con alivio. Habían pasado horas desafiando el frío, trabajando juntos y aprendiendo a confiar uno en el otro. Ahora, era el momento de actuar para continuar su camino y salir de aquel aislamiento. Ambos hombres comenzaron a organizarse para salir de la cabaña. Revisaron cuidadosamente sus pertenencias, asegurándose de que todo estuviera protegido y listo para transportarse. Las mantas y los objetos esenciales fueron acomodados para poder moverse con facilidad. El apache observaba la profundidad de la nieve cerca de la entrada y evaluaba el terreno, mientras el vaquero preparaba el camino más seguro para caminar sin resbalar ni hundirse demasiado en la nieve. Cada movimiento estaba calculado y coordinado, demostrando la colaboración que habían desarrollado durante toda la noche. El silencio era diferente ahora. Ya no había miedo ni incertidumbre, sino concentración y respeto mutuo. Cada uno sabía que debía cuidar no solo de sí mismo, sino también del otro. La tormenta había cambiado su percepción del mundo. Lo que antes parecía solitario y peligroso, ahora se sentía lleno de oportunidades para aprender, observar y fortalecer los lazos humanos. El vaquero miró al apache y por primera vez expresó su gratitud con una sonrisa tranquila. No podría haber pasado la noche sin ti. El apache asintió, reconociendo que la cooperación había sido esencial para ambos. Antes de salir tomaron un momento para evaluar el entorno. El sol comenzaba a calentar suavemente la nieve, haciendo que algunas capas superficiales se derritieran, y facilitando la caminata a la cabañata, que había sido su refugio durante la tormenta, ahora parecía un punto de partida hacia la libertad. Con cuidado comenzaron a avanzar hacia el exterior, cada paso medido y firme. La nieve crujía bajo sus botas, y el aire frío pero más amable les recordaba que la noche había quedado atrás. El vaquero y el apache compartieron sus estrategias para moverse con seguridad. El apache sugería pasos más cortos y movimientos que distribuyeran el peso de manera uniforme, mientras que el vaquero observaba los puntos de apoyo y los obstáculos invisibles bajo la nieve. La coordinación era perfecta. Cada uno confiaba plenamente en las indicaciones del otro. Habían aprendido a leer los signos del entorno juntos, y esa habilidad era un reflejo de la confianza y el respeto mutuo que se habían construido durante la noche. Mientras caminaban, comenzaron a notar la belleza del paisaje que antes estaba oculto por los árboles cubiertos de nieve. Parecían esculturas blancas. Los rayos del sol iluminaban cristales de hielo que colgaban de las ramas, y el cielo con tonos suaves de azul y rosa ofrecía un contraste con la blancura del suelo. Ambos hombres se detuvieron por un momento, contemplando la tranquilidad después de la adversidad. La experiencia compartida había transformado su percepción. Lo que antes era un terreno peligroso, ahora se veía lleno de vida y posibilidades. La caminata continuó, y ambos hombres comenzaron a hablar de lo que habían aprendido durante la noche. El apache expresó cómo la colaboración y la paciencia podían superar incluso las situaciones más difíciles. El vaquero agregó que la confianza y la observación eran herramientas tan importantes como cualquier habilidad física. La conversación fluía con naturalidad, mostrando que la experiencia no solo había sido una prueba de supervivencia, sino también una lección de vida. Cada palabra fortalecía aún más la conexión que habían formado, convirtiendo la experiencia en un recuerdo valioso que llevarían consigo siempre. Mientras avanzaban, comenzaron a identificar puntos de referencia que podrían guiarlos hacia la civilización o hacia un lugar seguro. El apache señalaba marcas en los árboles y patrones en la nieve que indicaban dirección y estabilidad. El vaquero, aplicando su conocimiento práctico, ayudaba a calcular distancias y evaluar riesgos. Juntos formaban un equipo eficiente, capaz de enfrentar obstáculos que habrían resultado insuperables si hubieran estado solos. La colaboración había demostrado ser más poderosa que cualquier habilidad individual. Después de un tiempo caminando, llegaron a un área donde la nieve era más baja y el terreno más firme.
Ambos hombres se tomaron un momento para descansar, observar el paisaje y disfrutar del alivio de haber superado la parte más difícil de la tormenta. El vaquero miró al apache y dijo con una sonrisa: «Nunca imaginé que pasar una noche así pudiera enseñarme tanto sobre alguien más y sobre mí mismo». El apache asintió, reconociendo que la experiencia había transformado su percepción de la confianza, la cooperación y la resiliencia. Mientras continuaban su caminata hacia un lugar seguro, comenzaron a planificar cómo mantenerían la coordinación en situaciones futuras. Hablaron de cómo aplicarían las lecciones aprendidas, como la importancia de la observación, la paciencia y la comunicación. Cada paso que daban reforzaba la idea de que la experiencia compartida no había sido solo un desafío físico, sino también un aprendizaje profundo sobre cómo enfrentar la vida y sus dificultades junto a otros. La tormenta quedaba atrás y con ella, la sensación de miedo y aislamiento. Ambos hombres sentían un alivio profundo, combinado con un respeto renovado por la fuerza del otro y por la colaboración que los había llevado hasta allí. La noche había sido larga, pero cada acción, cada conversación y cada decisión compartida habían creado un vínculo que sería recordado para siempre. En un momento el vaquero notó un pequeño arroyo parcialmente congelado que ofrecía agua fresca. Ambos se acercaron y tomaron un momento para hidratarse, disfrutando del sabor del agua después de una noche de esfuerzo. Este sencillo acto se convirtió en un símbolo de cómo la preparación y la cooperación podían convertir dificultades en oportunidades de bienestar. La confianza mutua les permitía disfrutar de pequeños logros que antes habrían parecido insignificantes, pero que ahora eran celebraciones de supervivencia y aprendizaje compartido. A medida que avanzaban, comenzaron a hablar de sus futuros, de cómo podrían aplicar lo aprendido en sus vidas cotidianas. El apache mencionó que ahora valoraba aún más la importancia de compartir experiencias y confiar en otros, mientras que el vaquero reconoció que la colaboración y la paciencia eran herramientas esenciales que podían aplicarse más allá de la adversidad inmediata. Cada reflexión fortalecía la idea de que la experiencia no solo era física, sino también emocional y educativa. Cerca del mediodía, lograron llegar a un punto donde la nieve disminuía considerablemente, y el terreno se volvía más accesible. La cabaña y la tormenta quedaban atrás, y ambos hombres podían ver un horizonte claro que ofrecía seguridad y posibilidad. La sensación de logro era profunda, habían sobrevivido a la adversidad, habían aprendido a confiar y habían creado un vínculo de respeto que los acompañaría por mucho tiempo. Mientras se acomodaban para recuperar energía, el vaquero miró al apache y dijo: «No importa lo que encontremos más adelante. Esta experiencia nos ha enseñado que podemos confiar el uno en el otro y enfrentar cualquier desafío juntos». El apache sonrió, reconociendo que la noche de tormenta había transformado su relación, convirtiendo la cooperación en un valor compartido y en una herramienta de supervivencia y crecimiento. Ambos hombres continuaron su camino hacia la civilización, compartiendo observaciones sobre el terreno, estrategias para moverse con seguridad y recuerdos de la noche anterior. Cada paso era un recordatorio de la importancia de la colaboración, la paciencia y la confianza mutua. La experiencia había dejado una marca profunda en ambos, mostrando que incluso los desafíos más difíciles podían convertirse en oportunidades para aprender y fortalecer relaciones humanas. La sensación de seguridad y alivio era palpable, y ambos hombres se miraron con reconocimientos. La tormenta había sido intensa, pero la cooperación, la planificación y el respeto mutuo habían hecho posible no solo la supervivencia, sino también la creación de un vínculo sólido y significativo. Mientras avanzaban hacia el pueblo cercano, reflexionaron sobre lo que habían vivido. La experiencia les enseñó que el miedo y la adversidad pueden transformar la percepción de uno mismo y de los demás, y que la confianza y la colaboración son herramientas poderosas que permiten superar cualquier obstáculo. Habían aprendido a combinar habilidades prácticas con paciencia, comunicación y respeto mutuo, creando una experiencia que cambiaría su forma de enfrentar desafíos futuros. La historia termina con ambos hombres llegando a un lugar seguro habiendo superado la tormenta y la noche de aislamiento. La cabaña quedaba atrás como un símbolo de resiliencia, cooperación y aprendizaje compartido. Lo que comenzó como una situación peligrosa y solitaria se convirtió en una experiencia de crecimiento, respeto y conexión humana. La tormenta había probado su resistencia, pero también les había mostrado la fuerza de la colaboración.